El sol de finales de septiembre caía a plomo sobre los viñedos de La Rioja, tiñendo las hileras de vides de un oro cobrizo y fatigado. El aire olía a tierra húmeda, a uva madura a punto de estallar y al dulzor fermentado del mosto, un perfume que para Sofía era, a la vez, el aroma del hogar y el de la herida. A sus 35 años, conducía por el camino de grava que serpenteaba hacia la casona de su familia, el corazón de las bodegas Balbuena, con un nudo en el estómago tan apretado como los racimos que colgaban de las cepas. En el asiento del copiloto, una caja de madera de pino, sin adornos, contenía el fruto de su exilio. Una botella de su propio vino, un tinto de autor que había ganado una medalla de oro en un certamen nacional. Un vino creado lejos de allí, en la ribera del Duero, donde había encontrado refugio y respeto. Junto a la botella, un licor de hierbas casero, elaborado siguiendo la receta secreta de su abuela Inés, un secreto que se suponía era solo suyo. Era su ofrenda de paz, su intento anual y casi patético de demostrar su valía, de decir sin palabras: mirad, yo también pertenezco a este mundo. Yo también sé hacer hablar a la tierra. El final de la vendimia siempre había sido la festividad más sagrada para los Balbuena, más que la Navidad, más que cualquier cumpleaños. Era la culminación de un año de trabajo, una celebración de la generosidad de la tierra y, sobre todo, un momento para reafirmar la jerarquía familiar. Una jerarquía tan antigua e inmutable como las cepas centenarias que su bisabuelo había plantado. En la cima, su padre, Ricardo, el patriarca. A su diestra, su hermano mayor, Mateo, el heredero, el gestor, el hombre que entendía de números y mercados, no de susurros del terruño. Luego venía su hermana pequeña, Isabel, la encantadora relaciones públicas de la bodega, la que suavizaba los conflictos con una sonrisa y nunca tomaba partido. Y al final, en un espacio nebuloso e indefinido, estaba ella, Sofía, la enóloga soñadora, la que prefería mancharse las manos de tierra a revisar hojas de cálculo, la que había cometido el pecado capital de abandonar el negocio familiar para buscar su propio camino. No podía olvidar la primera vez que Mateo le había hecho sentir que sobraba. Tenía 10 años, y su abuela Inés, el alma de la bodega, le estaba enseñando a distinguir los matices del mosto recién prensado. «Tienes el paladar de los Balbuena, Sophie», le había dicho la abuela, sus ojos brillantes de orgullo. «Tú no pruebas el vino, tú lo escuchas». Mateo, que entonces tenía 14 años y ya se sentía el dueño de todo aquello, le arrebató la copa de las manos. «No malgastes el buen mosto en ella, abuela. Las niñas no entienden de esto, lo suyo es jugar con muñecas». Su padre, que lo había oído todo, se limitó a ponerle una mano en el hombro a Mateo, una sonrisa de aprobación en los labios. «El chico sabe lo que es importante». Esa noche, Sofía lloró en el regazo de su abuela, quien le acarició el pelo y le susurró: «No dejes que nadie apague tu luz, mi niña. Tu don es un tesoro». La abuela Inés había muerto hacía 5 años, y con ella se había ido la única persona en esa casa que parecía verla de verdad. Le había prometido su viejo cuaderno de recetas, un libro encuadernado en cuero, con anotaciones manuscritas sobre licores y vinos dulces experimentales. Era la Biblia de su creatividad, el legado de su alma gemela. Pero el día después del funeral, cuando Sofía fue a buscarlo a la habitación de la abuela, el cuaderno había desaparecido. Semanas más tarde, lo vio. Vio las botellas de licor de la abuela, con una nueva etiqueta diseñada por Isabel, a la venta en la tienda de la bodega. Cuando preguntó su prima Elena, que trabajaba en la administración, le dijo con una naturalidad pasmosa que la abuela se lo había regalado a ella en secreto. Dijo que yo sabría darle un uso comercial, que tú eras demasiado...
artística para los negocios. Su familia, por supuesto, apoyó la versión de Elena. Su madre, Carmen, sugirió que el dolor la estaba confundiendo. Su padre le pidió que no creara problemas en un momento tan delicado. Y Mateo, cómo no, zanjó el asunto con una de sus frases lapidarias. Elena sabe ganar dinero. Tú solo sabes gastarlo en experimentos. Desde entonces, cada vez que visitaba la bodega, las botellas de aquel licor robado la saludaban desde las estanterías, un recordatorio constante de su despojo, de lo poco que valía su verdad frente a la narrativa familiar. El año pasado había sido especialmente doloroso. El vino que ella había elaborado en la ribera del Duero, el mismo que ahora llevaba en la caja, había sido aclamado por la crítica. Una prestigiosa revista del sector le dedicó un artículo de 2 páginas, llamándola una de las voces más prometedoras de su generación. Llena de un orgullo tembloroso, llevó un par de botellas a la cena de la vendimia. Durante toda la noche, la conversación giró en torno a la nueva maquinaria de embotellado que Mateo había adquirido y los planes de Isabel para atraer turismo alemán. Cuando Sofía finalmente encontró un hueco para mencionar su éxito, su padre apenas levantó la vista del plato. Ah, sí, me lo comentó alguien. Bueno, al menos te mantienes ocupada. Su madre cambió de tema de inmediato, preguntándole a Mateo por un acuerdo con un supermercado británico. Sofía sintió como si le hubieran echado un jarro de agua helada. Después de aquello, empezó a ver a una terapeuta, la doctora Aguirre, una mujer sabia que le ayudó a poner nombre a lo que sentía. Invalidación sistémica, abuso emocional encubierto. Sofía, le dijo en una sesión, sigues volviendo a un pozo seco esperando encontrar agua. A veces, la única forma de sobrevivir es dejar de tener sed. Pero la idea de romper los lazos la aterrorizaba. Era su familia, la sangre, las raíces que la anclaban a esa tierra roja que tanto amaba. Si tan solo pudiera hacer que me vieran, insistía ella, que vieran quién soy de verdad. La doctora Aguirre la miró con una compasión que dolía. La familia que elegimos, Sofía, a menudo es más sana que aquella en la que nacemos. Aún así, había decidido intentarlo una vez más. Este año no solo traía su vino premiado y el licor de la abuela. En el fondo de la caja de pino, bajo una doble capa de virutas de madera, había un sobre manila. Un sobre que le quemaba en la conciencia. Contenía pruebas. Pruebas que había reunido con el dolor de un detective que investiga un crimen contra sí mismo. Un informe de un laboratorio independiente que analizaba una botella del Reserva de Familia de Valbuena, demostrando que casi un 20% de la uva no era tempranillo de sus viñedos, sino una variedad más barata y de peor calidad, comprada a granel en otra región. Una práctica fraudulenta que destrozaría la reputación de la bodega. Correos electrónicos reenviados por un distribuidor amigo, en los que Mateo la desprestigiaba, insinuando que sus éxitos eran pura suerte y que su carácter era difícil e inestable. Y la prueba definitiva, una carta. Una carta manuscrita de su abuela Inés, dirigida a ella, que había encontrado por casualidad traspapelada en un viejo libro de contabilidad. En ella, la abuela le legaba explícitamente el cuaderno de recetas, diciéndole: «Este es tu legado, mi niña, para que sigas creando magia. Nunca dejes que el ruido del mercado silencie la música de tu corazón». Había dudado durante semanas si llevar aquel sobre. La doctora Aguirre le había advertido que las confrontaciones rara vez cambiaban dinámicas tan arraigadas. ¿Qué buscas, Sofía? ¿Venganza o liberación? Y ella no estaba segura. Pero una parte de sí misma, la niña de 10 años a la que le arrebataron la copa, la joven a la que le robaron el legado de su abuela, necesitaba hacer un último intento. Antes de, quizás, rendirse para siempre. Aparcó el coche a la sombra de un nogal centenario.
La casona de piedra, con sus geranios rojos colgando de los balcones de forja, parecía sacada de una postal. El bullicio de la fiesta ya se oía desde el patio trasero. Risas, el sonido de copas chocando, la música de una charanga. Antes de bajar, se miró en el retrovisor. Llevaba un vestido sencillo de lino verde, el color de las hojas de la vid en primavera. Se había recogido el pelo en una trenza suelta. Quería parecer serena, segura de sí misma. La mujer en la que se había convertido, no la niña herida que ellos insistían en ver. Al entrar en el patio, la escena era la de siempre. Su padre, Ricardo, presidía una mesa improvisada rodeado de los viticultores más importantes de la zona, riendo a carcajadas con su copa de vino en la mano. Su madre, Carmen, elegante con un vestido de seda color marfil, iba de grupo en grupo, la anfitriona perfecta, asegurándose de que a nadie le faltara de nada. Isabel flirteaba con el hijo de un bodeguero rival, su risa como un tintineo de campanillas. Y allí, en el centro de todo, como un sol oscuro alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba Mateo. Hablaba con un importador japonés, gesticulando con grandilocuencia. Su esposa, Laura, a su lado, asintiendo a todo con una sonrisa fija. «Sofía, has venido», dijo su madre al verla, y su sonrisa no le llegó a los ojos. Sonó más a una constatación que a una bienvenida. Cogió la caja de madera que le ofrecía. «¿Más vinitos? ¡Qué bien! Déjala por ahí». Y sin más, se dio la vuelta para atender a otro invitado. Nadie más pareció reparar en su presencia. Intentó unirse a una conversación con unos primos, pero el círculo se cerró sutilmente ante ella. Saludó a su tío, que le dio 2 palmaditas en la espalda, y se excusó diciendo que tenía que ir a buscar más vino. Vio a su prima Elena sirviendo chupitos del licor de la abuela a un grupo de turistas, riéndose mientras contaba una versión edulcorada y falsa de cómo su abuela le había confiado la receta en su lecho de muerte. Sus miradas se cruzaron por un instante. Sofía vio un destello de algo parecido a la culpa en los ojos de Elena antes de que ésta se girara bruscamente. Se sintió como un fantasma en su propia casa, una presencia incómoda que todos preferían ignorar. Se sirvió una copa de agua y se refugió junto a la vieja prensa de viga, observando la escena desde la distancia. El patrón se repetía, tan predecible como el ciclo de la vid. Ella era la nota discordante en una sinfonía perfectamente ensayada. Más tarde, cuando el sol empezó a descender y las luces de verbena se encendieron, su madre anunció con voz potente: «A la cena. Vamos a la bodega a celebrar la cosecha». La multitud se dirigió con algarabía hacia la nave de barricas, donde se había dispuesto una larguísima mesa de madera para la cena principal. El olor a roble y vino añejo era intenso y solemne. La mesa era una obra de arte rústico. Un camino de mesa de arpillera la recorría de punta a punta, adornado con hojas de parra y racimos de uvas tardías. Candelabros de hierro forjado con gruesas velas de cera de abeja proyectaban una luz cálida y temblorosa que bailaba sobre las caras de los comensales. La vajilla era de cerámica artesanal, y en cada puesto, una pequeña tarjeta escrita con la caligrafía elegante de su madre indicaba el nombre del invitado. Ricardo se sentó en la cabecera, como un rey en su trono. Carmen, en el extremo opuesto. Mateo, por supuesto, a la derecha de su padre, el lugar de honor. Isabel y su novio, al lado. Elena y su marido, enfrente. Los tíos, los primos, los trabajadores de confianza de la bodega. Todos encontraron su sitio, sus nombres escritos en tinta negra. Sofía recorrió la mesa con la mirada, buscando su tarjeta. Contó los puestos. 20. Contó las personas que se sentaban. 20. No había ninguna tarjeta con su nombre. No había ningún sitio para ella.
Se quedó de pie, en el umbral de la bodega, mientras los demás se acomodaban, llenaban sus copas y empezaban a servirse de las enormes fuentes de cordero asado y patatas a lo pobre. El murmullo de las conversaciones llenaba el espacio, pero para Sofía, el silencio era ensordecedor. Finalmente, fue Isabel quien, al ir a buscar la jarra de agua, se fijó en ella. Su rostro mostró una fugaz expresión de incomodidad. «Sophie», empezó, pero no supo qué más decir. «Mamá», dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme en medio del estruendo. «No encuentro mi sitio». El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Su madre se recompuso al instante, forzando una sonrisa que parecía una mueca. «Ay, Sofía, hija, con tanto lío se nos debe de haber pasado. ¡Qué cabeza la mía!». Hizo una pausa, mirando la mesa completamente llena. «Bueno, no te preocupes. Puedes coger un plato y sentarte en una de las barricas de ahí del fondo. Estarás más tranquila». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y cortantes como el cristal roto. Sentarse en una barrica. Sola. En la oscuridad. Como un empleado de última categoría, no como una hija. Sintió una punzada física en el pecho, un dolor agudo que le cortó la respiración. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de compasión. Su padre se concentró en trinchar el cordero con una precisión quirúrgica, sin levantar la vista. Isabel se mordió el labio, sus ojos suplicando perdón, pero permaneció en silencio. Fue Mateo quien rompió el tenso silencio. Levantó su copa, mirándola por encima del borde con esa sonrisa de superioridad que ella conocía tan bien. «Además», dijo con un tono de falsa camaradería, «¿para qué vamos a desperdiciar un sitio en la mesa? Si al final nunca te gusta nada de lo que hacemos aquí». La bodega pareció balancearse a su alrededor. Se agarró al marco de la puerta de piedra para no caer. Las caras de su familia se desenfocaron, convertidas en una galería de máscaras indiferentes. Y entonces, mientras observaba el rostro triunfante de su hermano, la cobardía de su padre, la crueldad pasiva de su madre y el silencio cómplice de su hermana, algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo agrietado, se rompió del todo. Pero no fue un derrumbe, fue una liberación. Ya no había dolor, ni súplica, ni anhelo. Solo una claridad helada y absoluta. El pozo estaba seco. Siempre lo había estado. Y ella, por fin, había dejado de tener sed. Recordó la caja de pino que su madre había dejado olvidada en un rincón del patio. Recordó el sobre Manila que esperaba en su interior. La fantasía de una confrontación dramática que terminara en lágrimas y abrazos se disolvió como el azúcar en el agua. Ellos no querían la verdad, querían su cómoda mentira. Pero ella ya no estaba dispuesta a protegerla. Con una calma que no sabía que poseía, se dio la vuelta y salió de la bodega. Caminó con paso firme por el patio, ahora casi vacío, hasta encontrar la caja de pino. La cogió, y sin dudarlo un segundo, regresó a la entrada de la bodega. Se detuvo en el umbral, la caja en sus manos. Todos los ojos estaban fijos en ella. Ya no era un fantasma. Era una presencia ineludible. «Mateo», dijo, y su voz resonó en el silencio de la nave. «Creo que, después de todo, sí tengo un regalo para ti». El aire en la bodega se había vuelto denso, cargado de una electricidad palpable. Los comensales, antes ruidosos y festivos, ahora estaban inmóviles, con los tenedores suspendidos a medio camino de la boca. Sofía avanzó con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus botas sobre el suelo de piedra marcando un ritmo fúnebre. No se detuvo en la periferia, en la oscuridad de las barricas donde le habían sugerido que se sentara. Caminó directamente hacia el centro del poder, hacia la cabecera de la mesa.
Se paró justo detrás de la silla de Mateo. Él tuvo que girar el torso de forma incómoda para mirarla, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía lo miró desde arriba. Vio una chispa de incertidumbre en sus ojos, una fisura en su fachada de arrogancia. Sofía, deja el drama para otro momento, intervino su madre, Carmen, con la voz tensa. Estamos cenando. No, mamá, replicó Sofía, su tono tranquilo pero inflexible. No puede esperar. Esto es de hecho el momento perfecto. Colocó la caja de pino sobre la mesa, junto al plato a medio comer de Mateo. El golpe seco de la madera contra la madera resonó como un martillazo. ¿Qué es esto?, preguntó él, receloso, sin tocar la caja. Ábrela, lo invitó Sofía. Su mirada se desvió un instante hacia su padre, que la observaba con el ceño fruncido, una mezcla de confusión e irritación en su rostro. Luego miró a Isabel, que parecía haber encogido en su asiento, pálida y asustada. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Elena, al otro lado de la mesa. Elena apartó la vista rápidamente, su mano subiendo instintivamente a su garganta, como si buscara un medallón que no estaba allí. Mateo no se movió. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Si no la abres tú, continuó Sofía, lo haré yo. Y créeme, preferirás hacerlo tú. Con un gesto brusco, Mateo levantó la tapa de la caja. Dentro, visible para todos los que estaban cerca, descansaba la botella de vino de Sofía, su etiqueta dorada brillando bajo la luz de las velas. A su lado, la pequeña botella del licor de hierbas. Y encima de ambas, el sobre Manila. La cara de Mateo se contrajo, empujó la botella de vino con desdén. ¿Vienes a restregarnos tus premios? ¿Es eso? ¿Una pataleta porque no te hemos puesto una alfombra roja? El vino es para que recuerdes cómo sabe la honestidad, Mateo, dijo Sofía, su voz gélida. Pero lo importante está en el sobre. Coge el sobre. El color desapareció del rostro de Mateo. Sabía con la certeza del culpable que aquello no era una simple rabieta. Con manos que temblaban ligeramente, cogió el sobre, lo abrió y sacó los papeles que contenía. El silencio en la bodega era ahora absoluto. Solo se oía el crepitar de las velas y el susurro del papel mientras Mateo leía la primera página. El informe del laboratorio. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, como un animal atrapado. ¿Qué es eso?, exigió su padre, Ricardo, su voz retumbando en la nave. Mateo, ¿qué son esos papeles? Nada, dijo Mateo apresuradamente, intentando doblar los documentos y meterlos de nuevo en el sobre. Son tonterías de Sofía. Ya sabéis cómo es, siempre con sus historias. ¿Son tonterías?, intervino Sofía, y por primera vez, una emoción cruda, un eco de años de dolor, tiñó su voz. Entonces, ¿por qué no lo lees en voz alta? Lee a toda la mesa cómo has estado engañando a nuestros clientes y a nuestro propio padre, mezclando nuestra reserva con uva barata para aumentar tus márgenes de beneficio. Lee cómo estás profanando el legado de esta familia. Ricardo se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia y la incredulidad. ¿Qué está diciendo, Mateo? Mírame a los ojos y dime que es mentira. Mateo, acorralado, balbuceó. Es una estrategia de mercado, papá. Para ser competitivos. ¿Lo llamas estrategia de mercado?, exclamó Ricardo, su voz rota. Yo lo llamo fraude, una traición a este terruño, a tu abuelo, a mí. Sofía dejó que las palabras de su padre resonaran. Luego, con una calma aterradora, sacó los correos electrónicos del sobre. ¿Y esto también es una estrategia de mercado? Se los tendió a Laura, la esposa de Mateo. Léelos, Laura. Lee cómo tu marido me describe ante los distribuidores. Lee cómo intenta sabotear mi carrera porque no soporta que alguien de su propia familia pueda tener talento.
Laura cogió los papeles, sus manos temblorosas. Mientras leía, su rostro pasó de la confusión a una expresión de horror y humillación. Miró a su marido con una repulsión que no intentó ocultar. El caos se apoderó de la mesa. Los tíos y primos murmuraban entre ellos, algunos escandalizados, otros visiblemente incómodos. Carmen, la madre, se había levantado y trataba de calmar a Ricardo. «Por favor, Ricardo, no delante de todo el mundo. Arreglaremos esto en privado». «No hay nada que arreglar en privado», gritó Sofía, atrayendo de nuevo toda la atención. Su voz ya no era tranquila. Era un trueno cargado de la tormenta de toda una vida. «Habéis permitido que esto pasara. Habéis alimentado a este monstruo de ego e inseguridad, mientras a mí me tratabais como si fuera invisible». Su mirada se clavó en Elena. «Y tú, prima, tú, que te atreviste a robarme el recuerdo de mi abuela». Sacó la última prueba del sobre, la carta manuscrita de la abuela Inés. La sostuvo en alto para que todos la vieran. «Aquí está la verdad. La verdad que todos decidisteis ignorar». Se acercó a Elena y le puso la carta delante de sus ojos. «La abuela me lo dejó a mí, su cuaderno, su alma, y tú y Mateo me lo robasteis». Elena rompió a llorar, un sollozo ahogado y culpable, incapaz de sostenerle la mirada. Finalmente, Sofía volvió a centrarse en su hermano. Mateo estaba de pie, pálido como la cera, despojado de su armadura de arrogancia, expuesto y vulnerable. «Me preguntaste para qué íbamos a desperdiciar un sitio en la mesa», le dijo Sofía, su voz ahora baja y cortante. «Tienes razón, este ya no es mi sitio, nunca lo fue». Miró a su alrededor, a las caras de su familia, a la mesa profanada por las mentiras. Vio el imperio de su padre desmoronarse, no por un ataque externo, sino por la podredumbre que él mismo había permitido crecer en su interior. «Quedaos con vuestra cena», dijo, su voz recuperando la calma, una calma de finalidad, de cierre. «Quedaos con vuestras mentiras y vuestros secretos. Yo he terminado». Cogió la botella de su vino premiado de la caja de pino. La descorchó con un movimiento firme y seguro, un gesto que había realizado miles de veces. Pero en lugar de servirlo en una copa, lo vertió lentamente sobre la tierra del suelo de la bodega. El vino tinto, oscuro y fragante, se empapó en el polvo, una libación a los espíritus de la tierra, un adiós a sus raíces. «Esto», dijo, mirando el charco oscuro, «es lo único que me ata ya a este lugar. La tierra. Y ella sabe la verdad». Dejó la botella vacía sobre la mesa, un monumento a todo lo que se había roto esa noche. Y sin mirar atrás, sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie la llamó. El único sonido que la acompañó fue el eco de sus propios pasos, alejándose de las ruinas de la familia Balbuena, hacia el silencio liberador de la noche. Mientras cruzaba el patio bajo un cielo cuajado de estrellas, el aire fresco de la noche le pareció el más puro que había respirado en su vida. No sentía triunfo. No sentía alegría. Sentía un vasto y profundo alivio. El alivio de quien se quita un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Se subió a su coche, arrancó el motor y se alejó por el camino de grava, dejando atrás las luces de la fiesta, las voces airadas y una vida entera de sentir que no era suficiente. Por primera vez, el camino que se abría ante ella no era un exilio. Era el comienzo de su verdadero hogar. 20 minutos después de abandonar la bodega, Sofía se registró en una pequeña posada rural en el pueblo vecino, un lugar llamado El Refugio del Peregrino. La dueña, una mujer mayor llamada Pilar, la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas al verla llegar sola, a esas horas, y con el rostro marcado por una tormenta de emociones. Le dio una habitación con un pequeño balcón que daba a un campo de olivos. Una vez en la habitación, se quitó las botas y se sentó en el borde de la cama, el silencio zumbando en sus oídos. El cuerpo le temblaba,
una reacción tardía a la adrenalina. La escena de la cena se repetía en su mente en un bucle caótico. El rostro lívido de Mateo, la furia herida de su padre, las lágrimas de Elena, el silencio de Isabel. El dolor seguía ahí, una corriente subterránea y amarga, pero por encima de él flotaba una sensación nueva y poderosa: la soberanía. La sensación de haberse puesto de pie y haber reclamado su propia historia. Su teléfono, que había dejado en el coche, empezó a vibrar insistentemente en cuanto lo encendió. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. La primera, una llamada perdida de Isabel. Luego, un mensaje de texto. Sophie, por favor, contesta. Papá está destrozado. Mateo se ha ido. Lo ignoró. Luego, una llamada de su madre. La dejó sonar hasta que saltó el buzón de voz. El mensaje que le dejó era predecible. Sofía, no sé qué pretendías con este espectáculo, pero has humillado a esta familia. Has sido cruel e irresponsable. Tienes que volver y arreglar esto. Borró el mensaje sin terminar de escucharlo. Apagó el teléfono. Necesitaba silencio. Se dio una larga ducha, dejando que el agua caliente se llevara la tensión de sus músculos. Se puso el albornoz de la posada y salió al balcón. La noche riojana era fresca y olía a romero y a tierra mojada. A lo lejos, las luces de la bodega de su familia parecían una herida brillante en la oscuridad. No cenó. No tenía hambre. Se quedó allí, respirando hondo, hasta que el temblor de su cuerpo cesó. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, como una casa recién barrida después de una demolición. Un espacio para construir algo nuevo. A la mañana siguiente, se despertó con los primeros rayos de sol. Se sentía extrañamente descansada. Encendió el teléfono, preparándose para una nueva oleada. Había más llamadas perdidas de su madre y de Isabel. Pero también había un mensaje de un número desconocido. Era de Laura, la mujer de Mateo. Sofía, sé que no tienes motivos para hablar conmigo, pero necesito que sepas algo. Lo que hiciste anoche fue valiente. Mateo y yo hemos terminado. Los correos que mostraste eran solo la punta del iceberg. Gracias por abrirme los ojos. Te deseo lo mejor. Sofía se quedó mirando el mensaje, una mezcla de sorpresa y una extraña tristeza por aquella mujer. Respondió con un simple: lamento tu dolor. Cuídate. Más tarde, mientras tomaba un café en la plaza del pueblo, recibió otro mensaje. Este era de su prima Elena. No sé si me perdonarás alguna vez. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que voy a retirar el licor de la abuela del mercado. Y te enviaré el cuaderno. Es tuyo. Siempre lo fue. Fui una cobarde y me dejé manipular por Mateo. Lo siento, Sofía. De verdad. Aquello sí la conmovió. Las lágrimas, que no habían aparecido durante la confrontación, brotaron ahora, silenciosas y cálidas. Lágrimas no de tristeza, sino de una extraña y dolorosa catarsis. Durante los días siguientes, Sofía se quedó en La Rioja, pero no volvió a la finca familiar. Hizo senderismo por los montes cercanos, visitó pequeñas bodegas artesanales donde la gente hablaba del vino con pasión y no con la frialdad de un balance de cuentas. Se reencontró con la tierra que amaba, pero en sus propios términos. Isabel le enviaba mensajes a diario, mensajes cortos, vacilantes. Mamá no sale de su habitación. Papá pasa todo el día caminando por los viñedos, no habla con nadie. He hablado con Elena. Me siento fatal por lo del cuaderno. Sofía los leía, pero no respondía. No todavía. Necesitaba que el eco de la explosión se apagara. Una semana después de la cena, recibió la llamada que, en el fondo, esperaba y temía a partes iguales. Era su padre. Atendió la llamada, su corazón latiendo con fuerza. Sofía, dijo Ricardo, su voz ronca, cansada. No había ira en ella, solo un profundo agotamiento. Hubo un largo silencio.
Sofía esperó. He estado pensando, continuó él. En todo. En ti. En Mateo. En la abuela. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. He probado tu vino. El que dejaste. El que vertiste en la tierra. Otro silencio. Es un vino con alma, hija. Tiene la sangre de los Balbuena. La sangre buena. Sofía cerró los ojos, apretando el teléfono. La bodega se hunde, Sofía, confesó su padre, y en su voz había una vulnerabilidad que ella nunca había oído. La noticia del fraude se está extendiendo. Los distribuidores están cancelando pedidos. Los trabajadores están desmoralizados. Mateo se ha ido a Madrid. No quiere saber nada. Tu madre solo llora por la vergüenza social. Lo siento, papá, susurró Sofía, y era verdad. A pesar de todo, le dolía el derrumbe de su legado. No lo sientas, dijo él con firmeza. Esto es culpa mía, por ser ciego, por valorar más la apariencia que la verdad, por no ver el tesoro que tenía en mi propia casa mientras pulía el latón. La metáfora era torpe, pero Sofía entendió lo que quería decir. Vuelve a casa, Sofía, le pidió. Y no sonó como una orden, sino como una súplica. No te pido que nos perdones. Te pido que salves la bodega, que salves mi alma, si es que todavía se puede salvar. Vuelve, pero no como una empleada. Vuelve como lo que siempre debiste ser, como mi socia, como la dueña de este lugar, en tus términos, todos tus términos. Aquella noche, Sofía no pudo dormir. La propuesta de su padre era un terremoto. Volver. No como la hija pródiga que regresa arrepentida, sino como la salvadora. El poder había cambiado de manos de una forma tan radical que le daba vértigo. Recordó las palabras de la doctora Aguirre. ¿Qué buscas, Sofía? ¿Venganza o liberación? La venganza ya había ocurrido, de forma casi involuntaria. La liberación estaba a su alcance. Pero, ¿qué forma tenía esa liberación? ¿Era alejarse para siempre o era volver y reconstruir sobre las ruinas, a su manera? A la mañana siguiente, condujo de vuelta a la finca Balbuena. El lugar parecía el mismo, pero la atmósfera era diferente. No había bullicio, solo un silencio pesado. Su padre la esperaba en el porche. Estaba más delgado, y en una semana parecía haber envejecido 10 años. No se abrazaron. Simplemente se miraron durante un largo rato. Estos son mis términos, dijo Sofía, su voz clara y sin temblor. Primero, Mateo queda fuera de la empresa para siempre. Su participación se repartirá entre Isabel y yo. Segundo, yo tendré control creativo total sobre la producción. Se acabaron los atajos y los fraudes. Volveremos a hacer vino de verdad, aunque produzcamos la mitad. Tercero, mamá no volverá a interferir en ninguna decisión empresarial. Su papel será el que ella elija, pero lejos de la gestión. Y cuarto, quiero una disculpa pública, a los trabajadores, a los clientes, reconociendo el fraude y presentando un nuevo comienzo, liderado por mí. Ricardo escuchó cada palabra, asintiendo lentamente. Cuando ella terminó, él la miró a los ojos. Acepto, dijo sin dudar. Todo. Luego añadió, su voz quebrada por la emoción. Solo te pido una cosa a cambio. ¿El qué? Preguntó Sofía, a la defensiva. Que me enseñes, dijo él con humildad. Que me enseñes a escuchar el vino de nuevo. Creo que hace mucho tiempo que me quedé sordo. En los meses que siguieron, Bodegas Balbuena experimentó una transformación dolorosa, pero necesaria. Sofía se instaló en la casona, en la antigua habitación de su abuela, que ahora olía a lavanda y a esperanza. El cuaderno de recetas de Inés, que Elena le había enviado por mensajero, descansaba en la mesita de noche. El camino fue duro.
Hubo que enfrentarse a deudas, a la desconfianza del mercado y a las tensas cenas silenciosas con su madre, quien la trataba con una mezcla de resentimiento y una nueva y extraña forma de respeto temeroso. Isabel, por su parte, se convirtió en su aliada más leal, trabajando a su lado con una energía renovada, liberada por fin de la sombra de su hermano. Sofía y su padre pasaban horas en los viñedos y en la bodega, catando, experimentando, discutiendo. Ricardo, despojado de su arrogancia patriarcal, se convirtió en su mejor alumno, redescubriendo la pasión que el negocio había ahogado. Juntos, crearon un nuevo vino, un vino que no se parecía a nada que Valbuena hubiera hecho antes. Lo llamaron Fénix, y en la contraetiqueta solo había una frase: de las cenizas de la mentira nace la verdad del terruño. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre los viñedos que volvían a brotar, Sofía estaba en el mismo balcón de la casona donde su abuela solía sentarse. Su padre se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. «Tu abuela estaría orgullosa de ti», dijo él en voz baja. «Estaría orgullosa de nosotros», corrigió ella, y le ofreció una copa del nuevo vino que estaban probando. Sus copas chocaron suavemente, un sonido limpio y claro en el aire tranquilo de la tarde. Sofía miró el horizonte, la tierra roja que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ya no era un lugar de dolor, sino un lienzo en blanco. Su lienzo. Había sido desterrada de la mesa familiar, sí, pero al hacerlo, le habían dado la oportunidad de construir la suya propia, y en esa nueva mesa no solo había un sitio para ella. Ella era la que ocupaba la cabecera.